Y en la Cámara se va a discutir el presupuesto para inversiones en salud, luego de que ayer fuera rechazado por 14 votos en la comisión mixta. Queremos conocer qué implicancias tiene esta situación, cuál es el escenario, cómo se proyecta la negociación con el gobierno. Tomamos contacto desde Valparaíso con el diputado de la ADC, miembro de la Comisión de Salud, Víctor Torres. Gracias por este contacto, diputado, muy amable. Hola, diputado. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Paola. ¿Cómo están? Diputado, ¿quién perdió ayer? ¿Cuál fue el gran derrotado a su juicio tras este rechazo de la partida de inversión dentro del presupuesto de salud para el próximo año? O sea, indudablemente hoy día, en la medida en que se mantiene la propuesta del gobierno en materia de infraestructura, los grandes derrotados terminan siendo los usuarios del sistema de salud público. Lo que hemos planteado es que, si bien existe un escenario de crisis económica que uno puede entender, cuando un gobierno toma como definición central poder potenciar la salud y la educación, lo que debiera venir entonces como consecuencia de ello es un aumento sustantivo de recursos al menos en estas dos áreas, que no es lo que estamos viendo al menos en la discusión que se ha dado tanto en la tercera subcomisión mixta como también en la comisión mixta del día de ayer, donde el aumento en salud es simplemente un 5,1%, lo que termina siendo insuficiente para los requerimientos que tiene el sistema para realmente transformarse en resolutivo y evitar tener que realizar compras excesivas al sistema privado. Y por otro lado, desde el punto de vista de las inversiones, también aquí hay compromisos contraídos por la propia Presidenta de la República en discursos ante el Parlamento y ante el país el 21 de mayo, durante el año pasado, reconociendo un retraso este año, pero que hoy día con este presupuesto quedan completamente fuera y eso a nosotros nos parece grave. Diputado, pero ¿es razonable que se entreguen más recursos a una cartera que no ha sido capaz de ejecutar el 28%, ni siquiera el 30% a septiembre del presupuesto de este año? Es decir, ¿para qué es darle más plata si no han sido capaces de gastar la que ya tuvieron disponible para este 2015? Si es que hay una cartera que no es capaz de poder ejecutar los recursos que se han entregado, lo que hay que hacer es tener gente entonces capacitada para poder gastar esos recursos, pero no sancionar con menos recursos cuando estos impactan directamente a la ciudadanía. Si hay un problema de gestión, entonces asumamos el problema de gestión y mejorémoslo, pero no se mejora con una menor cantidad de recursos. Es evidente que el sistema de salud público requiere mayor plata y obviamente mientras esto no ocurra terminamos o mantenemos un sistema que sigue haciendo compras de servicios a terceros. Yo incluso fui muy crítico durante el gobierno de Sebastián Piñera, que aquí se estaba desfinanciando el sistema de salud público para sostener el sistema privado a través de compras. ¿Queremos hacer lo mismo nosotros como gobierno de la nueva mayoría? Yo me imagino que no. Yo me imagino que lo que siempre hemos dicho es el fortalecimiento de la salud pública y hay que ser coherente, digamos, con ese discurso. Si ya no va a haber más aumento que el 5,1% planteado, al menos que se pueda cumplir con el compromiso que la Presidenta dio sobre los hospitales, con retraso incluido y ya reconocido, sobre los hospitales que están comprometidos en la planificación original. Bueno, ¿y qué pasa si no se puede, diputado? Se lo pregunto porque ayer Camilo Escalona decía que simplemente no hay recursos para la educación y para la salud. ¿Qué se hace nomás pues, si no se puede cumplir? Bueno, habrá que redistribuir fondos, habrá que buscar alguna fórmula. O sea, si para decir todo el tiempo que no, hemos cambiado, digamos, a un ministro de Hacienda, la verdad es que yo no tengo claridad entonces de para dónde va la micro. Aquí hay que ser bien sincero, este gobierno fue el que hizo una planificación, nos pidió que apoyáramos una reforma tributaria, la respaldamos 100%, personalmente he sido uno de los más defensores de la gestión de este gobierno, incluso en el ámbito de la salud. Sin embargo, cuando uno ve que hay modificaciones como esta y un ministro de Hacienda que recorte incluso en áreas tan sensibles, yo la verdad es que no entendería entonces cuál es la diferencia entre un gobierno de la nueva mayoría respecto a uno de la derecha. Pero el ministro en el fondo es una manera en que habla la presidenta. Perdón, disculpe. Que usted habla del ministro como si fuera un ente separado, independiente, que no sabe para dónde va la micro, pero en realidad el ministro no es sino una voz más de la presidenta. No, bajo ningún punto de vista yo voy a decir que el ministro no sabe para dónde va la micro. Eso sería ofender a una persona que está 100% capacitada para conducir. Lo dijo recién, pero del gobierno dijo.
si mi discrepancia, es que esa es otra cosa, porque una es la capacidad del ministro y otra cosa es lo que traduce la capacidad del gobierno para conducir, porque si el ministro dice, aquí no tenemos más plata para poder invertir en esto, yo no entiendo por qué entonces el resto del gobierno habla de seguir potenciando la salud y la educación. Hay una contradicción entonces entre lo que plantea el ministro de Hacienda y el resto del gobierno. Y esa contradicción termina siendo dañina no solo para el gobierno, sino que también para la ciudadanía, porque tiene un impacto directo. Hay menores recursos que se están invirtiendo en salud pública. Indudablemente eso tiene un impacto negativo. Y además, desde el punto de vista de la señal política, no solo hay un problema de conducción, sino que claramente hay un problema de orientación hacia dónde queremos conducir entonces las políticas públicas sanitarias. Yo ya entiendo, no va a haber más aumento que el 5,1. Al menos le pedimos al gobierno entonces que, por lo menos para poder cuidar la fe pública de lo que este mismo gobierno ha comprometido, busque la fórmula que nos permita al menos dar cumplimiento con lo que la presidenta comprometió directamente con la ciudadanía. Diputado, usted decía que habían ciertos elementos que permitían distinguir a este gobierno de uno de centro derecha. Uno de esos es el tema de la concesión a los hospitales. ¿Está cerrada esa posibilidad de retomar aquella política de concesiones? Mire, el gobierno no nos ha planteado en ningún momento siquiera reabrirla. Yo sé que han habido opiniones de distintos ministros que tendrán una opinión personal. Yo espero que el gobierno tome una decisión y nos comunique, o al menos nos haga partícipe de una solución, y si las soluciones de las concesiones sean muy claros, porque fue el mismo gobierno el que planteó eliminar y terminar esta misma política. Ni siquiera hemos sido capaces de poder sentarnos entonces a decir que otra alternativa hay complementaria. Podrá ser sistema de leasing, han dicho algunos, o sea, no de concesiones como las conocíamos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las políticas de concesiones, pero lo mínimo que uno esperaría es que por lo menos el gobierno te diga, mira, estas son las distintas alternativas para por lo menos dar cumplimiento a lo que es el ítem de infraestructura, al menos eso. Entonces, en esta discusión presupuestaria que nos dicen que no hay plata, tampoco hay una alternativa clara que podamos visualizar para poder dar cumplimiento con este compromiso, pero que no tan solo tiene que ver con la fe pública, sino que también con requerimientos que son reales. ¿Está decepcionado, diputado? Se lo pregunto porque usted señala que el ministro de Hacienda dice una cosa, el resto del gobierno dice otra, hay contradicción entre las posturas de uno y los dichos de otro. ¿Cómo se vive desde el Congreso una situación en que el gobierno parece no tener muy claro hacia dónde va la micro? Mire, cuando usted ve a parlamentarios, yo dije que soy uno de los parlamentarios más leales del gobierno. Habitualmente yo no soy de los que sale criticándolo. De hecho, siempre he apoyado y respaldado a la presidenta Bachelet, incluso en temas muy sensibles para mi partido, como lo ha sido la despenalización del aborto, entre otras cosas. Pero también cuando vemos otros parlamentarios como el senador Ricardo Lagos, por ejemplo, que sabemos también de la responsabilidad con la que él enfrenta estos temas y sobre todo las materias de Hacienda, votando en contra, claramente esto traduce, ¿no?, que existe un problema político y también existe una decepción. Ahora, no estamos en un ánimo de derrotismo total. Nosotros lo que queremos plantearle al gobierno hoy día es que asuma este desafío de poder conducir de una vez por todas las cosas de una forma diferente, que sean eficientes desde el punto de vista, obviamente, del manejo de las arcas fiscales, de la conducción política y de su relación con el Parlamento. No puede ser que un gobierno siga trabajando sin hacer participar a los parlamentarios en la forma de solucionar o de buscar soluciones a este tipo de problemas, sino que simplemente a través de una imposición, en este caso una imposición tributaria o de discusión del presupuesto de la Nación, se empiezan a abrir otras aristas como lo que estamos conversando hoy día. Diputado, ¿cómo vamos a resolver el problema de la salud? Sí, Paola. ¿Una crítica directa entonces al ministro Izaguirre? Mire, aquí ha habido, digamos, yo sé que el ministro Izaguirre ha hecho esfuerzos, pero yo creo que aquí necesitamos de verdad que los esfuerzos no sean solo del ministro Izaguirre, solo del ministro Burgos, solo del ministro Valdés o solo de cada uno de los ministros sectoriales. Claramente necesitamos entonces que estos esfuerzos que se están tratando de hacer tengan más bien, digamos, una coordinación un poquito mejor entre todos ellos y nosotros. Pero ¿y si falta coordinación, de quién es la responsabilidad, diputado? Sí, según... obviamente, yo entiendo la pregunta, yo entiendo que el responsable es el ministro, digamos, Izaguirre, o el ministro que ocupa, digamos, la cartera de él. Yo no podría, digamos, hacer responsable exclusivamente al ministro Izaguirre porque sé que ha hecho esfuerzos importantes en tratar de mejorar esto. Aún es insuficiente, tenemos la voluntad de respaldar al gobierno, tenemos la voluntad de ayudarlo, por lo tanto,
Mi petición es que si hay esfuerzos sobre ese ítem, que se profundicen. Estamos disponibles, insisto, a poder colaborar con el gobierno, pero no de la forma en que se han resuelto las cosas hasta ahora. Diputado Torres, le agradecemos el contacto con CNN Chile, muy amable. Buen día. Muchísimas gracias también a ustedes. Buen día. Nos vamos a un corte. Volvemos con la última media hora de Mañana en Directo. No se vayan.